con la doctora Evelina Rivadeneira. ¿Qué es un tema de investigación? Un tema de investigación es, en primer lugar, cuando hablamos de un tema de investigación en la Universidad Técnica de Machara y relacionado a la unidad académica de ciencias sociales, nos estamos refiriendo que este tema debe relacionarse con los dominios, las líneas institucionales y dar tributo, en este caso, a las líneas de carrera. Ustedes pertenecen a la carrera de comunicación social, por lo tanto deben enmarcarse en primera instancia sobre esas líneas de carrera para dar correspondencia a las líneas institucionales y por lo tanto dar tributo a los dominios, en este caso de la UTEMAS, aquellos dominios técnicos, científicos, humanistas, como se conocen. ¿Qué es un tema de investigación? El tema de investigación, para muchos autores, lo conocen como tema de investigación o problema de investigación. Un tema de investigación debe ser de nuestro interés. En primer lugar, nos debe motivar ese tema de investigación. Si hablamos desde el desarrollo de ese tema de investigación, es muy importante primero tener una revisión de la literatura. ¿Qué se ha trabajado sobre ese tema? ¿Qué se ha trabajado a nivel nacional? ¿Qué se ha trabajado a nivel internacional? Cuando nosotros tenemos un acercamiento sobre este tema, debemos saber nosotros a través de la revisión de la literatura que en realidad este tema es un tema que se ha trabajado en otros contextos y que nos permite a nosotros actualizar esa información, mejorar esa información, acompañar en ese proceso, porque ya tenemos primeramente esa revisión de la literatura. Esa revisión de la literatura nos da fortalezas en el conocimiento. Entonces podemos decir que en ese momento que nos acercamos a la literatura, nosotros en ese preciso momento tenemos la posibilidad de resolver ese problema de investigación. Como recomendación para todos los investigadores Nobel, que básicamente esto sucede con los investigadores Nobel. Quizás la falta de experiencia, porque es lo que te invita a dudar. Consideramos que debemos confiar en lo que otros nos dicen que debemos investigar. Por eso vuelvo a recalcar, la principal característica de un tema de investigación es que sea de mi interés y que me ayude en mi formación profesional laboral. Es decir, esto lo tengo que transferir a mi contexto laboral, por lo tanto me tiene que permitir a mí en algún momento hacer un artículo, me tiene que en algún momento hacer conocer a los demás a través de una capacitación, de un taller, puedo hacer un libro y los demás se van a enterar de lo que yo he desarrollado con la orientación de mi guía, de mi profesor guía. Entonces, el tema tiene que ser de importancia, de interés, de relevancia para el proponente, en este caso ustedes. No pueden ustedes hacer una investigación que les sugiere alguien, porque esa no es la problemática que ustedes van a resolver. Ustedes tienen que resolver una problemática de su interés. Y es allí cuando usted, si alguien le dice que su tema no es relevante, perdóneme, no será relevante para esa persona, pero para usted es interesante, es innovador, es importante, es pertinente y por lo tanto esa investigación es suya. Definir claramente que la investigación es suya y ningún profesor guía está autorizado en cambiarle a usted su interés. Sí está autorizado a nivel de la formación, de la orientación, de la guía, está autorizado a permitirle sugerir, organizar quizás la redacción, organizar quizás una forma de estructura según el tipo de investigación, pero no le puede quitar el derecho de que usted haga la investigación en la temática que a usted le interesa. Entonces, eso da el hecho de darnos libertad en el momento de escoger lo que, si en algún momento mi tema no le parece interesante, pero usted me va a ayudar este tema a que se redacte de una mejor forma. Entonces, eso sí podemos hacer. Mejora la redacción, pero usted es el dueño de su investigación.
¿Está claro? Eso es lo que les puedo decir y yo creo que estamos para ayudarles y para respetar el interés que ustedes tienen en el desarrollo de su investigación, que es parte de la libertad para escoger temas siempre y cuando se acomoden a los dominios, ¿ok? Pero el tema debe ser básicamente de su interés. ¿Qué características tiene y para qué sirve el tema de investigación? Un tema de investigación en primer lugar debe ser de interés. De interés, en este caso, profesional para la persona que está realizando la investigación. Es decir, si mi tema en realidad me va a permitir crecer a nivel profesional, porque básicamente se recomienda que este tema de investigación, cuando ya se termine su desarrollo de su trabajo de titulación, se convierta en un artículo para que la comunidad científica conozca qué se ha hecho, de qué manera se ha ayudado, se ha aportado en la sociedad del conocimiento. Si nosotros no aportamos y nuestros resultados se quedan ocultos, los demás no pueden visibilizar cuál es el avance de la producción científica que tiene esa institución, en este caso la Universidad Técnica de Machala, y más aún la Unidad de Ciencias Sociales. Entonces, en primer lugar, el interés a nivel profesional, a nivel institucional. Debe ser innovador, porque en realidad debemos aportar a la comunidad científica. Lo que se requiere en la actualidad es que si nosotros encontramos que allá en Europa, en los países anglosajones, se está avanzando, un ejemplo, en la tecnología, nosotros también incorporamos ese recurso para poder avanzar en nuestros espacios. Entonces, para nuestro contexto debe ser innovador. Aportamos a la ciencia con algo nuevo. Por supuesto, lo hacemos de una forma responsable, a través de un mecanismo fiable, viable, que nos permita dar credibilidad al rigor científico, que es lo que se requiere en la área. ¿Qué relación debe tener el tema con los demás contenidos de la investigación? Bueno, el tema es la parte más importante, porque de allí va a partir el hecho que usted formule su problema, el hecho de que usted establezca una justificación. Esa justificación básicamente se relaciona con mi revisión de literatura. Si yo he realizado una literatura de contexto europeo, por lo tanto mi justificación va relacionada, va a decir en una parte, va a anunciar que este tema se ha trabajado en el contexto europeo. Si mi tema es revisado a nivel nacional, también vamos a enunciar que se ha trabajado a nivel nacional. Y si este tema que estoy proponiendo se ha realizado en el lugar donde voy a trabajar, también lo voy a decir. Y si no se ha trabajado en mi lugar donde voy a hacer la investigación, no debo enunciar y por lo tanto allí se justifica el porqué de mi investigación, el por qué voy a hacer este tema de investigación y por qué voy a resolver este problema. Entonces, se relaciona básicamente el tema con la formulación del problema, con mi justificación, con el objetivo general, que se relaciona básicamente con los objetivos específicos. Cuando la investigación requiere, se establece una hipótesis; cuando no la requiere, no se establece una hipótesis y se trabaja con las variables. Esas variables las decide el proponente con su guía. Es decir, según el tipo de investigación, establece qué tipo de variables usted va a utilizar. Básicamente esto, cuando ya estamos enmarcados en las variables, nosotros ya buscamos los resultados. ¿Qué resultados nos da esta investigación? Esos resultados tienen un vínculo directo con las conclusiones y finalmente las recomendaciones que se obtienen de esta investigación. En mi caso, ahorita estoy tomando los vídeos 8 sobre las nuevas tecnologías. ¿Cómo me recomiendan que siga ese proceso? El proceso para las nuevas tecnologías, bueno, lo primero que debes hacer, identificar tu tema en el dominio, ¿ok? Nuevas tecnologías, dominio 8. Luego, líneas institucionales. ¿Cuáles son las líneas del dominio 8 que se apegan a su tema? Y de allí, revisar las líneas de carrera que dan tributo a las líneas institucionales y a los dominios. Entonces,
Básicamente, el primer paso es corroborar si el tema de investigación de tu interés, porque es importante que se destaque, es en primer lugar el interés del proponente, porque es tu investigación. El director, el guía, es el que te va a orientar, la que va a desarrollar la investigación, en este caso eres tú. Entonces, de tu interés. Segundo paso, te recomiendo que revises la literatura sobre el tema. Si no revisas la literatura, no puedes hacer comparaciones, no puedes buscar estrategias de mejora, porque no sabes, todo te lo estás imaginando. Y resulta que nada es novedoso en lo que es teoría. Existe mucha teoría y por lo tanto debemos saber qué sucede en Europa, qué sucede en los países anglosajones, qué están trabajando sobre este tema en América Latina, qué se ha trabajado en el contexto actual. Cuando tú te enteras a través de la revisión de la literatura, dices, en verdad, lo que me dice el contexto europeo no se ha trabajado en mi localidad. Lo que me dice el contexto anglosajón no se ha tomado en cuenta en mi localidad. Lo que dice Latinoamérica no se ha logrado en ningún momento incorporarlo en mi localidad. Lo que se comenta que en el Ecuador se viene desarrollando en otras ciudades, aquí no lo tengo. Por lo tanto, debo corroborar a través de la revisión de la literatura. Y una parte importantísima, la actualidad científica, estar al día sobre aquellos reportes que encontramos a nivel de revistas, inclusive de la prensa, que a veces nosotros pasamos por alto y ahí nos dicen lo que se está trabajando. Entonces, la actualidad científica del tema también es importante para corroborar la importancia del tema. Entonces, lo importante es que lo relaciones con tus mismos. Paso 1. Paso 2. Que tengas la posibilidad de revisar por lo menos 20 referencias bibliográficas para ese tema. Cuando tú tengas toda esa literatura, puedes conversar con el profesor guía y le dices, tengo la tentativa de este tema y a su vez tengo las referencias bibliográficas con todas las evidencias de la literatura y por lo tanto empiezas a decir lo que tú quieres hacer. Es tu profesor guía que se informa, se entera de que tú tienes toda esa documentación y por lo tanto él te va a orientar, recordando que el profesor guía no te va a hacer la tesis. El profesor guía te va a orientar, te va a guiar, que de eso se trata la investigación. La investigación seguirá siendo tuya, tu responsabilidad. Entonces, no olvidarse para iniciar en la presentación, primero para la universidad, domingos, y para lo que es tu trabajo, revisar la literatura. ¿Ok? Cuando ya tienes claro esto, paso 3, hablar directamente con tu profesor guía y empiezan ustedes a delimitar su esquema, formulario, matriz, como lo quiera decir, de desarrollo de investigación.